Daniel capítulo 10. Compilación de comentarios proféticos editado por Geta. El capítulo 10 de Daniel es una introducción a la revelación que recibe en los capítulos 11 y 12. Los textos originales de la Biblia no estaban divididos en capítulos y versículos. Se cree que Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, fue el primero en dividir en capítulos la versión Vulgata de la Biblia en 1205. El impresor parisino Robert Estienne fue el primero en enumerar los versículos dentro de cada capítulo en 1551. Estos datos son importantes para entender por qué se producen algunas divisiones de capítulos de la Biblia que resultan curiosas, entre ellas la de este capítulo y el que sigue. Daniel 10, del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto fue en el año 536 a.C. Aunque no dice por qué Daniel se encontraba haciendo ayuno y duelo durante estas 3 semanas, se piensa que era porque muy pocos judíos habían regresado con Esdras del exilio. Daniel conocía las profecías de Jeremías, y él entendió que la cautividad babilónica duraría 70 años, según Jeremías 24, 25 y 29. El tiempo se había terminado, habían pasado al menos 2 años desde que Ciro había emitido su decreto y solo unos pocos habían regresado. Si bien el decreto para dejar retornar a los judíos a Judá se había promulgado en el primer año de Ciro, en el 538 a.C., el retorno migratorio en sí no tuvo lugar sino hasta el 536. Esto correspondería al tercer año del reinado de Ciro, lo que coincide con los sucesos de este capítulo. ¿Sería que se urdían intrigas para evitar que retornaran? Sin duda había quienes se oponían a que los judíos regresaran a su tierra, como se ve en el capítulo 4 de Esdras, en el que los samaritanos apelan en varias ocasiones al rey y a la gente para que impidan a los judíos reconstruir su templo. Daniel era un hombre dedicado a la oración. Quizás al verse impedido de ejercer su influencia en la corte respecto a aquel asunto, se hubiera dedicado a lo único que sabía que podía producir un desenlace favorable: orar y ayunar. Daniel 10, del 4 al 14. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Aquí en Daniel 10 tenemos un vistazo del mundo espiritual de la quinta dimensión y de la tremenda batalla que tuvo lugar entre el príncipe demonio de Persia y el arcángel de Dios, quien finalmente se impuso para dar a Daniel este mensaje importante. Procede a contarle sobre su lucha por doblegar al príncipe del reino de Persia, que se había prolongado durante 21 días y para la cual necesitó la ayuda del arcángel Miguel. Este príncipe de Persia era una entidad espiritual sobre la que su amo Satanás le había dado dominio. Este príncipe era un ser angelical malvado porque se oponía a la palabra de Dios que venía a Daniel. En varias ocasiones Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. La palabra príncipe tiene la idea de un gobernante o autoridad. Encaja bien con la idea del Nuevo Testamento de los rangos angelicales, en los que incluyen fuerzas demoníacas que están organizadas con una jerarquía. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Algunos dirán: ¿quieres decir que los ángeles de Dios no son absolutamente poderosos? Bueno, era poderoso, pero el diablo es el que nos prueba, el entorpecedor, el angustiador, el tribulador, el que nos pone las cosas difíciles. ¿No es así? No siempre logramos hacerlo todo enseguida porque el diablo nos da muchos problemas. No nos puede detener, no nos puede impedir que lo hagamos, pero uno de sus principales trabajos es acusar, entorpecer y retrasar la obra de Dios. Y eso es precisamente lo que hace a veces con los mensajeros de Dios. Hay que preguntarse: ¿por qué intentaría evitar el príncipe demonio de Persia que el mensaje le llegara a Daniel? Veremos que era un mensaje de suma importancia, en particular en lo que toca a nosotros en el presente. Sin embargo, es posible que estuviera defendiendo su territorio y que al mensajero angélico se le hubiera enviado primero a influenciar las decisiones de la corte de Persia, por ejemplo. ¿Por qué estaría tan interesado Dios en influir en una decisión del rey de Persia hasta el punto de enviar un ángel allí? Si aquella decisión hubiera de tener algún efecto en el consentimiento del retorno de los hebreos a Judá, el efecto sería considerable, ya que Jesús debía nacer allí en Belén. Para que se cumplieran las escrituras, los judíos necesitaban que se les permitiera regresar y quedarse en su tierra natal hasta que naciera Jesús. Desde luego fue eso lo que ocurrió y no se los volvió a expulsar hasta 40 años después de la ascensión del Señor. Al diablo y a todos sus demonios sin duda les hubiera gustado frustrar ese plan. Sin embargo, el ángel triunfó con la ayuda de Miguel. También algo importante a señalar es que dice en el primer versículo: y el conflicto es grande. En el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En otras palabras, que lo que se dispone a contar es algo muy lejano que va a tardar mucho en hacerse realidad. Tenemos a Dios enviando a su ángel, dándole a Daniel una visión en los siguientes capítulos, el 11 y el 12, que en su mayor parte no va a suceder durante siglos, hasta los últimos días. Ahora, ¿por qué crees que haría algo así? Lo hizo exactamente porque la profecía es la marca de autenticidad de Dios a un mundo rebelde, de que su palabra es la verdad. Así que cuando esto suceda, he aquí que vendrá, y sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ezequiel 33 y Juan 13. Daniel 10, del 15 al 21. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y el ángel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido aquí?
Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Apocalipsis 12, del 7 al 9 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Daniel 11:1. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. En el primer versículo del capítulo siguiente, el ángel le dice a Daniel que estuvo al lado del rey en su primer año del reinado para infundirle ánimo. Así que el ángel sin duda tenía influencia en la corte persa. También le dice que una vez que termine de darle el mensaje, debe volver a luchar contra el príncipe de Persia y que pronto deberá hacer lo mismo con el de Grecia. Sea cual fuera la causa de la batalla espiritual entre el ángel y el demonio, este capítulo nos indica claramente que este conflicto es real. Asimismo demuestra que la oración ferviente y decidida es esencial para el triunfo de quienes están de parte del bien. Un punto muy importante es que la guerra que se lleva a cabo en el mundo espiritual es de suma importancia, pero toda ella gira en torno a nosotros y tiene que ver con nosotros. Cuando Daniel oró, el ángel de Dios que recibió el mandato de ir a socorrerlo, fue liberado y obtuvo la victoria sobre el diablo, tras lo cual pudo acudir en auxilio de Daniel. Obtuvo la victoria a causa de las oraciones de Daniel. Y entonces Miguel sí pudo acudir a ayudarle y triunfar sobre el príncipe de Persia. Las batallas de los cielos dependen mucho de nosotros y del rumbo que tomemos. Los espíritus no son totalmente independientes de nosotros, ni se dedican exclusivamente a pelear entre sí en los cielos. De ser así no tendría ningún sentido ni finalidad, porque todo el plan divino se basa en que el hombre tiene libre albedrío, la facultad soberana de elegir, y por donde vaya el hombre, por ahí irá la batalla. Si el hombre elige acertadamente y toma el buen camino, entonces las fuerzas del cielo serán potenciadas para vencer a las fuerzas del mal. En cambio, si elegimos equivocadamente y tomamos malos caminos y hacemos lo que no debemos, el enemigo tiene entonces poder para vencernos y derrotarnos, pese a todo lo que el cielo quisiera hacer. Lo que evidentemente vienen haciendo hoy en día, dado que el mundo va camino al infierno. Mateo 16:19 dice: Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No dice que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y que todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. No, dice al revés. En eso consiste el libre albedrío. 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 6, 13 al 18 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Efesios 4:27 dice:
ni deis lugar al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 1:19-21 dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Segundo de Reyes 6:14-17 dice: entonces envió el rey de Siria allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, Miguel no lo insultó, sino que solo le dijo: que el Señor te castigue.